Bueno, continuando entonces con las parálisis laringias, vimos las parálisis laringias unilaterales de origen recurrencial, que eran las más frecuentes, las de origen periférico, también había de causa central. Vimos las parálisis laringias bilaterales y las que están asociadas con lesiones de otros pares craneales. Entonces tenemos que ver las parálisis miopáticas, es decir, donde el problema no está en la inervación, sino más bien a nivel muscular. El problema es en la fibra muscular o también puede ser en la unión neuromuscular, entre la fibra muscular y el músculo. Sería en la sinapsis neuromuscular. Ahora vamos a ver que hay afecciones que comprometen nada más que a la musculatura laríngea, como pueden ser algunas enfermedades inflamatorias propias de la laringe, o también que puede ser, digamos, la parálisis muscular laringea puede estar asociada a compromiso de otros músculos, constituyendo entonces los síndromes. Según entonces la clasificación que estamos utilizando, la clasificación de disfonías, estamos en las orgánicas sin alteración en la estructura laringea, es decir, que hay un problema orgánico que está en otro lado, no está en la laringe y la estructura de la laringe está conservada. Hablamos de las parálisis laringeas neuropáticas, periféricas y centrales, unilaterales, bilaterales y asociadas. Y ahora estamos en este punto que son las parálisis laringeas miopáticas, como pueden ser algunas postinflamatorias. Esta es una imagen de una parálisis, ¿sí?, de cuerda vocal. Acá se ve el acortamiento, esta es la cuerda vocal normal. Puede estar asociada a otro tipo de enfermedades también, de origen muscular. Entonces, ¿cómo las clasificábamos? ¿Sí? Decimos que las parálisis miógenas o miopáticas, hay una supresión o una disminución de la función motora laringea, pero por un problema muscular. Este problema muscular puede ser de origen inflamatorio o posinflamatorio, pero después tenemos las parálisis miógenas no inflamatorias, donde veremos algunos síndromes que comprometen entonces la musculatura laringea. Y por otro habíamos dicho las parálisis neurógenas periféricas y centrales. Si hablamos en general de las miopatías, son las afecciones musculares, pueden ser hereditarias, es decir, transmitidas por genes o adquiridas. Dentro de las hereditarias tenemos las llamadas distrofias musculares, algunas miopatías de origen metabólico, como por ejemplo glucogenosis, trastornos del metabólico lipídico y algunas enfermedades que se llaman mitocondriales. No vamos a profundizar en este tema. Y también las canalopatías hereditarias, en este caso las parálisis periódicas familiares, la hipertermia maligna y algunos síndromes miotónicos no distróficos. Nosotros vamos a ver principalmente esto, lo que son algunas distrofias musculares que comprometen a la musculatura laringea. Y dentro de las afecciones musculares adquiridas, las que son de origen inflamatorio, las endócrinas u hormonales, que vamos a ver en una clase aparte, los trastornos hormonales que comprometen la laringe, miopatías metabólicas, tóxicas e infecciosas. Digamos, todas estas patologías pueden comprometer entonces la musculatura laringea. Esto también es otro tipo de clasificación, es muy similar. Entonces, dentro de las afecciones musculares, en general, tenemos las distrofias musculares, que son hereditarias, miotonías y canalopatías, las miopatías congénitas, metabólicas, mitocondriales, muy similar a la clasificación anterior. Y las adquiridas lo mismo, las inflamatorias, hormonales, enfermedades asociadas a enfermedades sistémicas o a tóxicos, todos procesos que van a afectar entonces a la musculatura.
Entonces, si hablamos dentro de las miopatías inflamatorias, en general, si procesos inflamatorios que pueden afectar a los músculos, tenemos la polimiositis, la dermatomiositis, que son enfermedades autoinmunes, como la dermatomiositis juvenil, miositis asociada a una neoplasia, a un tumor, como se llaman síndromes paraneoplásicos, es un paciente que tiene una tumoración y puede dar una manifestación muscular que está asociada a ese tumor o a ese proceso neoplásico. También miositis asociadas a algunas enfermedades del tejido conectivo, que son también enfermedades autoinmunes, y la miositis por cuerpos de inclusión. Esto es en general compromiso de los músculos de origen inflamatorio. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta la laringe, las miopatías laringias inflamatorias. Lo anterior era afecciones musculares, pero generalizadas. Ahora, nosotros podemos tener una parálisis del músculo laríngeo, del tiro aritenoideo, porque la laringe tiene un proceso inflamatorio. Entonces, el músculo en contacto con la mucosa inflamada se va a paralizar, o más que paralizar, va a tener lo que se llama una paresia, una disminución de su movimiento, no una inmovilidad total. En general, las miopatías laringias inflamatorias son paresias más que parálisis. ¿Cuáles son entonces estos procesos inflamatorios que pueden comprometer la laringe? Hay procesos comunes de ver, frecuentes, como la laringitis. La laringitis catarral aguda, cuadros infecciosos que aparecen en el invierno, generalmente son de etiología viral, donde hay una inflamación de la cuerda vocal, como vemos acá, en este, por ejemplo, una laringitis catarral aguda, alguna zona edematosa, se hace un edema, una inflamación en la cuerda vocal, se empieza a borrar un poquito el borde libre, la cuerda vocal se pone roja o eritematosa, como vemos acá. Esta es una cuerda vocal, aquí está la otra, y vemos toda esta zona más eritematosa, o acá ya más marcada, a veces con pequeñas hemorragias. Entonces, la cuerda vocal que tiene en su mucosa este proceso inflamatorio, el músculo que está por debajo, que es el músculo tiroaritenoideo, obviamente va a perder movilidad. Por lo tanto, vamos a ver una paresia, secuela de una inflamación laringea. Después tenemos otros procesos inflamatorios de la laringe que ya le llamamos específicos. La laringitis catarral aguda es inespecífico, puede ser por un virus o una bacteria. Estos también, pero se llaman laringitis específicas, como por ejemplo la laringitis tuberculosa, como se puede ver acá, ¿sí? Que ya hay una inflamación también de la epiglotis, de los aritenoides, de toda la estructura supraglótica. También tenemos la difteria, la laringitis gotosa, que aparece entonces en una enfermedad que se llama la gota o por el ácido úrico elevado, algunas micosis profundas que dan lesiones blancas, ¿sí? Como bien se llama leucoplasia, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con el cáncer de laringe o con laringitis crónicas, pero son lesiones blancas, como se ve acá o como se ve en esta zona. Micosis profunda son micosis, hongos, que comprometen no solo la laringe, sino también otros órganos. Esto también, una laringitis específica, ven cómo hay una inflamación, por ejemplo, más subglótica, pero todos estos procesos inflamatorios a nivel de la laringe van a determinar entonces una disminución de la movilidad de la cuerda vocal, que después obviamente se recupera en la medida que se resuelva el proceso inflamatorio laringio. Siempre cuando uno ve una cuerda vocal roja, pensamos en una tuberculosis laringea, se llama monocorditis. Monocorditis es cuando una cuerda vocal está eritematosa, roja, inflamada,
Podemos pensar en una patología que se llama corditis vasomotora, un trastorno vascular a nivel de la cuerda vocal. Podemos pensar en una tuberculosis. Podemos pensar en un cáncer de laringe o también en alguna micosis profunda como es la paracoccidioidomicosis. ¿Cuál es la clínica entonces de las parálisis laríngeas inflamatorias? La paresia cordal, unio o bilateral, en general, estos procesos comprometen toda la laringe. Entonces, la paresia va a ser bilateral. Por lo tanto, que van a tener difonía acústicamente parética, con escape de aire. Las cuerdas vocales van a quedar paréticas o con su movimiento disminuido, con tendencia a la abducción, pérdida del tono cordal, escape de aire, obviamente, en fonación, tos, carraspeo, fiebre y síntomas, obviamente, asociados a la afección causal. Por ejemplo, esto es una laringitis TBC, una tuberculosis. Entonces, donde vemos todo un edema en los aritenoides, parte acá en la epiglotis, secreciones retenidas, allá abajo las cuerdas vocales, obviamente van a tener su motilidad disminuida, y una radiografía de tórax patológica, donde vemos acá todo este infiltrado en la parte superior pulmonar derecha. Esto es normal, y acá tenemos todo este proceso. Es decir, que va a haber síntomas. Acá va a haber tos, expectoración mucopurulenta, fiebre, sudoración nocturna, disnea. Es decir, hay síntomas que están asociados a la enfermedad causal, más los síntomas laringios. La laringe va a ser obviamente hipofuncionante. Ahora, ¿qué entidades clínicas pueden comprometer la funcionalidad laringia? Es decir, ¿cuáles son las patologías no inflamatorias? Miopatías laringias no inflamatorias. Las anteriores eran inflamatorias. Estas son las no inflamatorias, que en general no tiene, no hay un proceso inflamatorio previo. No es como lo anterior, que se relaciona con un proceso inflamatorio, y la laringe obviamente va a estar con su funcionalidad disminuida. Hay un montón de estas patologías, pero vamos únicamente a ver algunas que tienen más relación con la funcionalidad laringia y que puede alterar incluso hasta la función protectora de la vía inferior, se puede alterar la deglución también. Entonces, tenemos algunas distrofias musculares, como la distrofia muscular progresiva de ERB, la distrofia miotónica o la enfermedad de Steiner, la miopatía menopáusica y la miastenia grave, grave o miastenia gravis. Estas son afecciones que suelen causar entonces trastornos en la funcionalidad laringia. Esta es una clasificación también de las enfermedades musculares. Acá tenemos entonces un poco discriminados y cuáles son distrofias musculares: la enfermedad de Duchenne, Becker, la distrofia escapulohumeral, la enfermedad de Emery-Dreifuss, la distrofia de ERB, que vamos a ver, la enfermedad de Steiner, pero ya es un síndrome miotónico, la distrofia miotónica congénita, la enfermedad de Thompson, paramiotonía congénita, la enfermedad de Schwarz-Jampel. Es decir, de esto no vamos a ver todas, simplemente la enfermedad de ERB, la de Steiner, algunas miopatías congénitas, central core, miopatías, la melanínica tubular, la con desproporción de fibras musculares, es decir, hay varias. Parálisis periódica familiar por hiperpotasemia o por hipopotasemia, y miopatías metabólicas relacionadas con trastornos entonces en el metabolismo del glucógeno, de los lípidos, pero bueno, no vamos a describir cada una. Ahora, en general, ¿cuál es la característica de las afecciones laringias musculares, pero no inflamatorias? Más allá de los síntomas propios del compromiso de la laringe, que va a ser la difonía, en algunos casos trastornos en la función esfinteriana,
como protectora de la vía aérea, con trastornos deglutorios. Vamos a tener también debilidad general, atrofia muscular, fatigabilidad, miotonía, calambres, cansancio y algunas manifestaciones que son de origen extramuscular. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico con distribución de la debilidad, donde aparece la debilidad de acuerdo a las diferentes miopatías. La de Duchenne-Becker, por ejemplo, en la cintura escapular, en la parte proximal de los miembros superiores y los miembros inferiores, en la parte externa acá y en la pantorrilla. La enfermedad de Emery-Dreifuss, también en la parte proximal de los miembros superiores y distal de los miembros inferiores. Distrofia de cinturas, de la cintura escapulohumeral, parte proximal del miembro superior y parte proximal de miembro inferior. Esta es la cintura coxofemoral y esta es la cintura escapulohumeral, o hombro y cadera. Después está la fascioescapulohumeral, donde acá se hay compromiso de la cara, de los músculos faciales, del hombro y la escápula, ¿sí?, la parte proximal del miembro superior y en el sector de los gemelos, en las pantorrillas. Miopatías distales, compromiso de la parte del extremo, la parte distal de los miembros superiores e inferiores, y la distrofia oculofaringia, con compromiso también proximal de los miembros y compromiso de faringe y de compromiso ocular. Entonces, estas, por ejemplo, la fascioescapulohumeral, la distrofia oculofaringia, sí nos interesan porque son pacientes que van a tener alteraciones no solo a nivel laringio, sino también en la deglución. Esto es lo que hablamos hoy. Entonces teníamos la distrofia de Erb, Steiner, la miopatía menopáusica y la miastenia grave. Entonces vamos a ver cómo estos pacientes, además de tener un compromiso laringio, una laringe hipofuncionante, que no hay un proceso inflamatorio en la laringe, van a tener trastornos deglutorios, molestias a nivel del cuello, problemas a nivel de los párpados, de la motilidad entonces de los párpados, van a tener ptosis palpebral, párpado caído, la hendidura palpebral de un lado mucho más chica que el otro. Hago otras patologías que cursan, por ejemplo, con atrofia de los músculos faciales, cataratas, calvicie sobre todo frontal, tienen miotonía. La miotonía es cuando les cuesta relajar. Por ejemplo, se dan la mano y no pueden soltar. Es decir, les cuesta relajar, en este caso la extensión para flexionan, agarra, pero no puede soltar. Es una miotonía. También alteraciones en la escapulohumeral, por ejemplo, por la atrofia y la hipotonía muscular. Miren cómo las escápulas sobresalen hacia afuera, como si fuesen unas alas. Si hablamos entonces de la distrofia muscular progresiva de Erb, siempre dentro de las miopatías laringias no inflamatorias, tenemos una forma que es pseudohipertrófica, con un aumento, una hipertrofia muscular, nada más que a nivel de los gemelos, aumento de tamaño de los gemelos. La escapulohumeral, ¿qué es esto? Miren cómo cuando el paciente lleva los brazos hacia atrás o se apoya, sobresalen las escápulas, como si fuesen unas alas. También hay una forma coxofemoral, una forma distal. Todas estas formas es por degeneración progresiva del músculo estriado, es decir, que el músculo se va atrofiando, va perdiendo tono, fuerza, entonces por eso que pasa esto, ¿no?, que sobresalen. También a nivel coxofemoral puede pasar. Pero hay una forma, por ejemplo, la oftalmoplégica y la fascioescapulohumeral, que tienen un compromiso más importante a nivel de lo que es laringe y faringe. Por lo tanto, esta forma va a cursar con difonía y disfagia. Entonces,
La que por ahí nos interesa más es esta forma, ¿no? Dentro de la distrofia de ERB, ¿no? Esta forma de presentación facio-escapulohumeral y oftalmopléjica, fundamentalmente por los trastornos deglutorios, donde la rehabilitación fonoaudiológica es muy importante, sobre todo en el acompañamiento, porque estas son enfermedades, muchas de ellas progresivas y que, bueno, lleva a la postración. Entonces hay que hacer un acompañamiento en todo lo que es la rehabilitación. La facio-escapulohumeral, de la distrofia muscular facio-escapulohumeral, afecta a la parte superior del cuerpo. Eh, Se diferencia, bueno, de la de Duchenne porque afecta a la parte inferior, pero la facio-escapulohumeral es genética, se da tanto en hombres como en mujeres. En el 10 al 30% de los casos, los padres no portan los genes. ¿Cuáles son los síntomas de la distrofia muscular facio-escapulohumeral? Afecta, como la palabra lo dice, facio, la cara, el hombro, escápula, y humeral la parte superior del brazo. Pero también puede afectar, había una forma que podía afectar la parte inferior, la cadera y la parte inferior de la pierna. Entonces, miren acá cómo lleva los brazos hacia atrás y sobresalen la escápula, el compromiso entonces facial. Esto puede darse después del nacimiento, pero los síntomas aparecen entre los 10 a 26 años, también en forma más tardía, y generalmente empieza en forma leve y es progresiva. La debilidad facial es común de ver, entonces tiene párpado caído, ptosis palpebral, como se ve acá, cara así como cansada, incapacidad para silbar, la boca entreabierta, disminución de la expresión facial, el labio inferior aparece como más marcado, más gordo, las escápulas así que sobresalen, tienen esta hiperlordosis, escoliosis. Empieza entonces en los músculos de la cara y la cintura escapular, facio-escapulohumeral. Hay una expresión indiferente, como se veía anteriormente acá, una cara así de aspecto totalmente indiferente. Los surcos faciales están borrados, los labios voluminosos, se llama labio de tapir porque el labio inferior está más sobresalido, como más marcado. Los ojos se cierran incompletamente, no puede silbar, no puede pronunciar letras labiales, obviamente por el compromiso de la musculatura facial. Esa es la fascia escapulohumeral. Después está la distrofia oculofaringia, se manifiesta como ptosis bilateral y disfagia, es decir, tienen caída de los párpados, bilateral, vamos a ver el ojo más cerrado, y trastornos deglutorios. Esto, digamos, empiezan con una dificultad entonces a nivel de los párpados, con la ptosis palpebral, y se empieza a instalar la disfagia, trastornos en la deglución y la difonía. Esto es progresivo hasta que, bueno, llega un momento que ya prácticamente queda muy limitada la ingesta de los alimentos. Esta es la distrofia entonces oculofaringia. Entonces teníamos dentro de la enfermedad muscular progresiva de Darwin, la oftalmopléjica, oculofaringia y la facio-escapulohumeral. Después tenemos, esas eran las dos formas de presentación entonces, que tienen más relación con lo que nosotros hacemos, las formas de presentación de la enfermedad de ERB. Ahora hay otra afección también que se llama distrofia miotónica, como es la enfermedad de Steiner. Aparece entre los 15 y 35 años de edad, tiene atrofia muscular y miotonía, que es miotonía, entonces la dificultad de relajación luego de contracción voluntaria. Eso es la miotonía. Atrofia gonadal, testicular, calvicie,
cataratas, obesidad y diabetes. Tienen calvicie, sobre todo pérdida de pelo en la parte frontal, en la región frontal, cataratas, ¿sí? Que es la opacificación, como se ve acá, del cristalino, por detrás de, aquí está la pupila, este es el iris, y por detrás se ve el cristalino opacificado, que se ve así color blanco. Tienen miotonías. La miotonía es decir, puede flexionar, por ejemplo, pero no puede, flexiona, hace una contracción voluntaria, pero no puede relajar. Lo mismo ocurre también a nivel de la lengua. Suelen tener esta fascia con pérdida acá entonces de pelo, calvicie en la región frontal. Bien, acá tenemos un esquema. Tiene compromiso de músculos masticadores, por lo tanto va a haber problemas no solo en la articulación de la palabra, ya dijimos que pueden tener difonía, pero va a haber trastornos entonces deglutorios, sobre todo también en los primeros tiempos de la dilución. Tienen compromiso de los músculos orbicular de los párpados y de los labios, por eso hay una atrofia muscular facial, como se ve acá, una atrofia de los músculos faciales. Trastornos en el trapecio, en el esternocleidomastoideo, dificultades para elevar el hombro, para rotar la cabeza hacia un lado o hacia el otro, compromiso de los músculos faringios y laringios, entonces acá tenemos la disfonía, trastornos deglutorios, problemas en los antebrazos y piernas, y miotonía de los flexores de la mano y de los músculos de la lengua, como se veía acá, es decir, miotonías, entonces a nivel de los músculos de la lengua y de la mano. Es dificultad para la relajación luego de una contracción voluntaria. Este es un gráfico que un poco resume, es decir, que tienen calvicie, ¿sí? Sobre todo en la zona frontal, cataratas, atrofia de la musculatura facial, problemas cardíacos, bloqueos auriculoventriculares, tienen resistencia a la insulina, por lo tanto tienen hiperglucemia, tendencia a la diabetes, miotonía, dan la mano y no sueltan, alteraciones digestivas y debilidad ya distal en los miembros inferiores. Estos pacientes, sobre todo, es lo que importa el problema deglutorio, ¿no? La miopatía menopáusica, que es por necrosis de fibras musculares aisladas, aparece en el sexo femenino a partir de los 50 años de edad, afecta a los músculos proximales, tiene una evolución lenta y puede comprometer la movilidad cordal. Si aparece en forma tardía hay que descartar otras patologías, es decir, cuando aparece algo así, bueno, obviamente uno siempre trata de buscar, sobre todo síndromes paraneoplásicos, ¿no? Que exista un proceso tumoral en otro lado y que esté dando toda esta sintomatología como consecuencia del tumor. Se llaman síndromes paraneoplásicos. Esa polimiositis, ¿sí? Entonces hay alteración en la movilidad cordal, los músculos proximales empiezan a tener dificultad incluso también para caminar, y las necrosis de fibras musculares que son aisladas. Después tenemos la otra afección que es la miastenia grave, que es una miopatía que cursa a diferencia de las anteriores sin atrofia muscular. El problema está en la unión neuromuscular. Se inicia entre los 16 a 20 años aproximadamente, tiene evolución crónica y progresiva, periodos de remisión y agravamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por momentos va a andar bien, por momentos va a andar mal, pero que la enfermedad es progresiva. Progresa, pero alternando etapas en que el paciente está bien y por momentos está mal. El problema es a nivel de la unión neuromuscular. Acá tenemos la fibra nerviosa. A nivel de la fibra nerviosa, por el estímulo se libera acetilcolina. La acetilcolina, que es el mediador químico, se une a un receptor que hay en la fibra muscular y eso después genera, así sin detalle, ¿no? Genera la contracción muscular.
lo que ocurre en esta enfermedad es que está bloqueado el receptor por anticuerpos que bloquean el receptor. Sería como que estas casillas donde la acetilcolina tiene que contactar están ocupadas por un anticuerpo. Entonces no puede contactar, por lo tanto no se genera la transmisión a nivel muscular. Queda la acetilcolina acá dando vuelta. Sería un trastorno a nivel de la placa neuromuscular, que es autoinmune, caracterizada por la aparición de parálisis, que afecta fundamentalmente la musculatura ocular y facial y la musculatura de la deglución, y que sobreviene por la fatiga mejorando con el reposo. Es decir, cuanto más se estimula el músculo, peor es. La sintomatología se agrava. La miastenia grave, entonces, en cuanto a la epidemiología, hay dos picos de incidencia. El primer pico que puede aparecer entre la segunda y tercera década de la vida y es más frecuente en las mujeres, entre 20 a 30 años. Y un segundo pico de incidencia que aparece tardíamente entre la sexta y séptima década, es decir, 60, 70 años, y a esta edad es más frecuente que aparezca en hombres. ¿Cuál es la clínica de la miastenia grave? La fatiga muscular que empeora con el ejercicio. ¿Sí? Si a medida que se aumenta o hace ejercicio, va a empeorar, mayor debilidad muscular. La primera localización es en los músculos oculares, aparece ptosis palpebral, caída del párpado, como cansancio, como que le pesan los ojos, los párpados. Tienen diplopía, visión doble por compromiso también de los músculos motores del ojo. Puede haber compromiso de pares craneales vulvares, que se llama pseudoparálisis vulvar asténica. Compromiso de los músculos del velo del paladar. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener hipernasalidad, reflujo de líquidos a través de la nariz, porque un velo del paladar hipofuncionante, alteraciones en la deglución, disfonía y problemas en la articulación de las palabras. Todo esto se aumenta, hay un signo que es el signo de Stern, que aumenta cuando el paciente está acostado. El decúbito dorsal tiene problemas, empeora el problema articulatorio. Esta parálisis cordal evoluciona a una parálisis. La paresia, es decir, la disminución del movimiento, puede evolucionar a una parálisis entonces de las cuerdas vocales. Con la evolución aparece compromiso de los músculos proximales, de los miembros, intercostales y diafragma, lo que puede comprometer entonces la respiración. Acá vemos, por ejemplo, en el caso de una laringe hipofuncionante, hay una hipofunción de todo lo que es la hipofaringe, los músculos faringeos, y a veces es común que queden así charcos o lagos a nivel de los senos piriformes. Estos pacientes los hacemos deglutir y vemos que no limpia rápidamente esto, sino que quedan acúmulos en los senos piriformes. En algunos casos nosotros pensamos que hay algún proceso por debajo, puede ser un proceso tumoral, o bien en este caso es por un problema a nivel de la musculatura laringea y de la musculatura hipofaringea. En la miastenia grave, con respecto al tratamiento, hay algunas drogas que no vamos a profundizar tampoco en esto, hay que se llaman anticolinestérásicos, corticoides, inmunosupresores, el hecho que la timectomía, también la resección del timo. Lo importante acá es que ustedes tengan en cuenta de que en estos pacientes, a diferencia de los anteriores que vimos de las distrofias, en este caso está totalmente contraindicada la rehabilitación fonoaudiológica porque va a aumentar la fatiga muscular y pueden existir un compromiso o un aumento del compromiso de la función esfinteriana laringea con riesgo a broncoaspiración y neumonías. En las anteriores, sí, hay que hacer una rehabilitación fonoaudiológica de la deglución, de la fonación, de la articulación de la palabra, como para ir acompañando a la patología. En este caso, no, está contraindicado porque van a exacerbar la sintomatología, incluso con riesgo de que se pueda broncoaspirar.
Como conclusión, entonces, las enfermedades neuromusculares pueden manifestarse a cualquier edad, desde el nacimiento hasta la edad adulta. La manifestación común o más frecuente es la pérdida de fuerza, que puede ser progresiva, puede ser intermitente, puede haber fatiga muscular, atrofia muscular, miotonía, que era la imposibilidad de relajación después de una contracción voluntaria, calambres, compromiso cardíaco o alteraciones sensitivas. Esta debilidad determina la aparición de problemas secundarios, por ejemplo, deformidades en las articulaciones, problemas respiratorios y problemas deglutorios. Generalmente ustedes los van a ver estos pacientes con trastornos, obviamente, no solo fonatorios, sino más que nada problemas a nivel deglutorios, faringios, hipofaringios o velopalatinos. Las enfermedades neuromusculares en general suelen ser graves, progresivas, pueden generar gran discapacidad, obviamente, con impacto personal, familiar, social. Con los avances se ha mejorado la expectativa de vida e incluso han mejorado también los tratamientos. Pero en general estos pacientes se realiza un tratamiento que es multidisciplinario, es decir, que no lo trata un solo profesional, sino varios, neurólogos, el otorrinolaringólogo y la rehabilitación con kinesiólogos, fisiatras, fonodiólogos. Las manifestaciones clínicas son variadas, pueden comprometer diversos sistemas de acuerdo a la enfermedad. Algunos de este compromiso de algunos órganos puede incluso llevar, obviamente, a la muerte, sobre todo si hay compromiso en los músculos respiratorios, el diafragma, o hay broncoaspiraciones. Se ha mejorado mucho, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que son enfermedades progresivas y que el trabajo es entonces multidisciplinario con intervenciones terapéuticas basadas en consensos internacionales, es decir, hay protocolos con los cuales uno debe trabajar. Hay que tratar de identificar la sintomatología en forma precoz para hacer un tratamiento oportuno y prevenir de esta manera complicaciones. Bueno, en resumen, generalmente van a ver estos pacientes no tanto por su disfonía sino en primer punto, por problemas deglutorios, trastornos deglutorios, en el primer tiempo la deglución o trastornos a nivel del velo del paladar con hipernasalidad, reflujo nasal y trastornos en la articulación de la palabra y en tercer lugar diría por disfonía. Bueno, muchas gracias.